¿Recuerdan cuando decían que Checo solo estaba en Red Bull para tapar huecos y sonreír en las fotos? Bueno, pues ahora resulta que el hueco es más grande que nunca y la sonrisa la tiene él, mientras medio paddock se pregunta quién demonios puede llenar sus zapatos sin tropezar. En las últimas horas, Sergio Pérez ha hablado claro, más claro que el box de Red Bull cuando le pedía que se quite de en medio. Y no solo habló, lanzó dardos venenosos envueltos en diplomacia, dejando a Christian Horner con más preguntas que respuestas y a Cadillac relamiéndose los labios. Porque sí, Checo no solo apunta a regresar a la Fórmula 1, apunta a cobrar factura. Y esta vez, el que paga no es Red Bull, sino la historia. Suscríbete si alguna vez tuviste que aguantar callado, dar resultados sin apoyo y aún así te hicieron ver como el problema. Ya sabes, si fuiste el Checo de tu oficina, tu equipo o tu familia, este video es para ti. Quédate hasta el final porque lo que Checo acaba de decir no solo cambia su carrera, cambia toda la narrativa de Red Bull. Y lo hace con una elegancia que duele más que un DNF en la última vuelta. Estar en Red Bull en las condiciones en las que yo estaba tiene más valor. Con esa frase, Sergio Checo Pérez encendió la mecha. El mexicano, que durante 4 largos y agotadores años resistió en el equipo más ganador y, paradójicamente, más insensible de toda la parrilla, rompió el silencio con una mezcla perfecta de categoría, veneno y timín quirúrgico. No levantó la voz. No dio nombres. Pero dejó claro que su paso por Red Bull fue menos una carrera y más una guerra psicológica con cronómetro. Durante años nos vendieron la historia de que ser segundo piloto de Max Verstappen era como tener asiento en un cohete, puro lujo, pura velocidad, puro privilegio. Pero no. Checo, con una sonrisa tensa y una mirada que dice ustedes no saben la mitad, confirmó que más bien era como subirse a una licuadora sin tapa, con Helmut Marko en modo chef y Christian Horner echándole más velocidad al motor cuando veía que Checo se acercaba a Max. Y mientras el mexicano hacía milagros para mantenerse vivo en una escudería que trataba al segundo auto como si fuera de cartón, los resultados hablaban por sí solos: 3 victorias, podios constantes y un subcampeonato mundial que, en Milton Keynes, celebraron con la misma emoción que un Excel bien hecho. Porque claro, cuando no estás a 2 décimas de Max, eres un problema. Pero cuando clasificas tercero con un auto diseñado para el holandés, simplemente estás cumpliendo con lo mínimo. Checo fue el bombero, el escudo, el chivo expiatorio y el muñeco de pruebas, todo en uno. Y aún así, entregó más puntos que varios proyectos fallidos que pasaron por esa segunda butaca. ¿El agradecimiento? Ahí sí, buena suerte. Cada vez que sonaban los rumores de su renovación, los cuchillos empezaban a volar. Declaraciones tibias, filtraciones maliciosas, y una prensa británica que parecía más interesada en enterrarlo que en analizar su desempeño. Y Checo, con una calma casi zen, se tragaba cada sapo mientras seguía puntuando y evitando que Mercedes, Ferrari o cualquier otro se colara por la rendija. Por eso, cuando hoy lo escuchamos decir que volvería a la F1 solo si es con un proyecto que lo seduzca, no está siendo pretencioso. Está siendo justo. Porque si aguantó el ambiente de Red Bull sin explotar, entonces merece volver solo si es para liderar, no para obedecer órdenes disfrazadas de estrategia. Checo no está lanzando bombas, está escribiendo la postdata que Red Bull no quiso leer. Esa que dice: hice mi parte, soporté lo que nadie quiso contar, y ahora todos ven el hueco que dejé. Mientras tanto, Red Bull sigue buscando a su nuevo escudero, probando pilotos como si fueran snacks de supermercado. Y uno tras otro, se siguen indigestando. Porque lo que tenía Checo no era solo talento, era carácter, resiliencia y el estómago para correr a 300 km/h con un muro político al frente. Hoy, ese Checo habla con la libertad de quien ya no depende de ellos, y con la sabiduría de quien sobrevivió al lugar donde otros simplemente se deshicieron. Y si sus palabras incomodan, es porque tocan donde más duele, en la verdad. Y eso, en Red Bull, siempre ha sido más difícil de tragar que perder una pole con el segundo coche. Checo no solo manejó el RB16B y sus variantes. También aprendió a manejar una maquinaria invisible y mucho más compleja que cualquier monoplaza, el sistema Red Bull. Un entorno donde la presión no solo viene de los rivales en la pista, sino también del box, la radio, las órdenes estratégicas y los titulares británicos que lo analizaban con microscopio, mientras a su compañero lo aplaudían aunque se estacionara mal en la parrilla. La parte mental fue la más dura, soltó Checo en una reciente entrevista, con esa sonrisa congelada que dice mucho más de lo que parece. Y es que, más allá del rendimiento, Pérez vivió en un constante estado de observación, como si cada domingo tuviera que pasar un examen de admisión para seguir siendo digno del asiento que ya había conquistado en pista. Porque sí, exigirle a Checo era lo fácil. Lo difícil, aparentemente, era reconocer que no había intención alguna de dejarlo competir en igualdad de condiciones con Verstappen.
Cada vez que el mexicano comenzaba a recortar diferencias o a meter presión real en carrera, milagrosamente aparecía algún detalle técnico o alguna circunstancia desafortunada que lo frenaba. Que si los neumáticos se degradaban más en su coche. Que si la batería se descargó justo en la vuelta clave. Que si el plan de carrera implicaba ceder posición para proteger al equipo. Vamos, que si pedía una mejora de rendimiento, le mandaban una aspirina con sabor a placebo y una medalla de participación con el logo de Red Bull, versión económica. Y cuando se atrevía a levantar la voz, la respuesta era el silencio del equipo, seguido del rugido de la prensa británica, que mágicamente encontraba falta de ritmo, desconcentración o simplemente que no estaba al nivel. Lo curioso es que ese mismo piloto al que señalaban con lupa fue el que sostuvo el campeonato de constructores durante varias etapas clave, y el mismo que rescató puntos imposibles cuando el coche número 1 sufría, o mejor dicho, no le salía del alma correr. Pero claro, los reflectores no estaban puestos en él. Estaban sobre Max, el intocable, el hijo pródigo, el heredero eterno de la corona austriaca. Checo no fue piloto número 2. Fue piloto 1.5, lo suficientemente bueno para salvar al equipo, pero nunca lo bastante libre como para pelear por sí mismo. Como esos jugadores de fútbol que te ganan los partidos, pero que el DT manda al banco porque el hijo del presidente tiene que jugar sí o sí. La frustración de Pérez no fue no ganar más carreras. Fue saber que podía hacerlo, y que nunca lo dejarían. Y aún así, se quedó. Compitió. Sumó puntos. Y lo hizo con una dignidad que más de uno en Red Bull debería colgarse como ejemplo, pero prefieren esconder detrás de estadísticas que acomodan a conveniencia. Ahora, con la perspectiva del tiempo, el checo maduro, libre y con sed de revancha, habla de aquella etapa no como un fracaso, sino como un proceso que le templó el carácter. Porque sobrevivir a la presión mediática, a las decisiones unilaterales del equipo y al culto desmedido a Verstappen vale más que un podio, vale la paz mental de saber que, pese a todo, él sí cumplió. Y esa es la victoria que más les cuesta digerir. La frase que soltó en una reciente entrevista suena romántica, sí, como sacada de una comedia ligera, pero en realidad es una bofetada con guante blanco a todos los que durante años lo vieron como piloto de alquiler, marca Latam, rellena podios y sonríe para la foto. Porque ahora, con medio paddock apostando su sueldo a donde caerá la ficha de Checo, la dinámica cambió, ya no viaja con el CV bajo el brazo, viaja con un pliego de exigencias digno de Rock estar en gira mundial. Y lo mejor, hay un único pretendiente que, lejos de arrugarse, pone la alfombra roja y le prende los reflectores, Cadillac F1, la criatura que Andretti y General Motors quieren vestir de gigante cuando la nueva era 2026 eche a andar. Si no es un proyecto que me seduzca, no regreso, quiero algo que me motive a dar el 100%, repitió Pérez con esa calma incendiaria que descoloca al entrevistador. Traducción simultánea para los despistados del fondo, no me vuelvan a dar un coche con 2 ruedas cuadradas y, encima, pretender que le gane a Verstappen mientras ustedes me explican por qué la estrategia de equipo exige que me aparte en la vuelta 23. Es el eco de 4 temporadas ondeando la bandera de equipo primero y descubriendo, domingo tras domingo, que equipo era un eufemismo para Max y sus estadísticas. Pero ahora el tablero cambió. Cadillac, ese nombre que huele a muscle car y a himno estadounidense, necesita algo más que un motor turbo híbrido competitivo, necesita rostro, carisma y pasaporte latino para entrar por la puerta grande del mercado global. ¿Quién mejor que Pérez, el héroe de Guadalajara que arrastra a México entero y a la comunidad hispana de ¿como si fueran tribunas portátiles? Para Andretti, fichar a Checo no es solo conseguir un piloto veloz, es asegurarse trending topics en 2 continentes antes de poner el coche en parrilla. Y, ojo, Checo también juega su partida de póker, sabe que Cadillac necesita un capitán experimentado que traduzca la ingeniería americana a la cruda realidad europea de la F1, alguien que pueda resistir el bautismo de fuego de un proyecto nuevo sin quemarse al primer overcut. Él ofrece kilometraje, mano derecha con sponsors, Heineken 0.0 ya trajo la chequera, y, sobre todo, la narrativa perfecta, el veterano que escapó de la jaula de Red Bull para liderar la revolución yanqui. Hollywood no lo habría escrito mejor. Las negociaciones, cuentan fuentes con más café que sueño, incluyen cláusulas de participación en decisiones técnicas, autonomía en el desarrollo de ZUPS y veto, atención a estrategias desiguales. Cadillac, lejos de asustarse, habría respondido con una sonrisa y un "Where do we sign?". Necesitan credibilidad y Pérez la reparte a manos llenas. 13 años de experiencia, victorias en circuitos tan distintos como Bakú y Singapur, más el salvavidas que le lanzó a Red Bull cuando Mercedes apretaba en 2021. La misma credibilidad que hoy le permite decir no a cualquier oferta que huela a segundo plato. Y mientras tanto, en Milton Keynes, la palabra seducir sigue retumbando como un eco incómodo. Porque si algo dejó claro Checo es que no vuelve para repetir el papel de escudero mudo.
Quiere voz de mando, coche competitivo y, por primera vez, el derecho legítimo a soñar en grande sin que nadie le corte las alas porque el gallinero ya tiene gallo alfa. Así las cosas, el romance entre Cadillac y Pérez parece escrito en el asfalto, un fabricante que busca legitimidad histórica y un piloto que exige un escenario a su altura, el músculo estadounidense y la garra mexicana listos para incendiar el 2026. Y si alguien aún duda de que Checo está marcando las reglas del juego, basta recordar la frase con la que culminó la charla: proyecto que no deslumbre, proyecto que no firmo. Traducción libre: con el permiso de las eminencias de la F1, pónganme un cohete de verdad, o miren cómo otro se lleva la audiencia. La entrevista también dejó un mensaje cifrado con destinatario claro. A Cadillac, el nuevo gigante en construcción que quiere romper esquemas en la Fórmula 1, Checo le habló con mirada firme y tono de liderazgo, casi como si ya llevara el logo bordado en el pecho. Está listo para construir, para guiar, para ser el alma de un equipo que no busca solo competir, sino sacudir la categoría desde sus cimientos. Y a Red Bull, bueno. A Red Bull les envió una postal escrita con fina ironía, adornada con una frase que resume toda una era de desgaste: estar en Red Bull en las condiciones en las que yo estaba. No hace falta subtítulo. El sarcasmo está servido, y el destinatario lo sabe. Porque si algo quedó claro, es que el problema nunca fue Checo. Fue el ecosistema que construyeron alrededor de un solo piloto, ese en el que cualquier compañero de equipo era tratado como asistente de pista con volante. Y, sorpresa, tras su salida, Red Bull convirtió a Ricciardo, el mismo que una vez venció a Vettel, en un maniquí sonriente con licencia para grabar TikToks, a Liam Lawson en una leyenda urbana con talento pero sin asiento, y a Yuki Tsunoda en una caricatura de sí mismo, más conocido por sus gritos en la radio que por sus tiempos de vuelta. Todo esto mientras la segunda butaca del equipo más dominante se transforma en un castigo disfrazado de oportunidad, como si ser compañero de Verstappen fuera un juego de ruleta rusa con casco. Y claro, los candidatos hacen fila, pero cada uno sale más chamuscado que el anterior. Y ahí, en medio de ese caos disfrazado de proyecto de élite, aparece el mismo piloto al que criticaban por no estar al nivel, ahora codiciado como la joya de la corona. Porque Checo, con su experiencia, su madurez y su arrastre mediático, es hoy el sueño húmedo de cualquier escudería que quiera construir desde cero y no terminar último en cada carrera durante 2 temporadas. Para Cadillac y Andretti, es más que un piloto, es la credibilidad hecha carne. El tipo que sobrevivió al ecosistema más tóxico sin reventar, que supo cuándo hablar, cuándo callar y, sobre todo, cuándo irse sin perder la dignidad. Ahora, lejos del papel de escudero mudo, quiere escribir su historia con tinta propia. Y lo hace justo cuando el tablero de la Fórmula 1 está a punto de reiniciarse con las nuevas regulaciones de 2026. La comparación es inevitable. Red Bull, que decía tener la fórmula perfecta, se ha quedado sin respaldo mientras su segundo coche da más pena que puntos. Y Checo, el inconsistente, el incómodo, el sacrificable, es ahora el líder que Cadillac quiere para inaugurar una era. Porque al final, la entrevista no solo fue una charla nostálgica, sino una advertencia elegante: yo sigo aquí. Ustedes siguen buscando. Y mientras los demás candidatos siguen sin oler un podio ni con GPS, el piloto que soportó 4 años de tensión política, órdenes cuestionables y presiones mediáticas, es el mismo que hoy tiene la llave para convertir un proyecto virgen en contendiente real. Así se da la vuelta a la historia, con resultados, carácter, y una memoria selectiva para recordar quién fue quien cuando las luces se apagaban en la parrilla. Sí, Checo también habló de su alianza con Heineken 0.0. Hizo lo correcto. Sonrió, habló de responsabilidad, del mensaje a las nuevas generaciones, de no mezclar alcohol con volante. Todo bien, todo impecable. Pero detrás de ese discurso institucional, el verdadero brindis fue otro. Fue simbólico. Fue con copa invisible, quizás servida con tequila tapatío, pero el gesto era inequívoco, no por celebrar, sino por agradecer haber salido vivo de Red Bull sin perder la cabeza ni la dignidad. Y es que se dice fácil: 4 años en el equipo más exitoso de la era moderna. Suena como un sueño. Pero para Checo fue más como sobrevivir a una prueba de resistencia psicológica de la CIA con uniforme de piloto. Cada carrera era un examen. Cada sesión de clasificación, una sentencia. Cada radio team, una trampa disfrazada de sugerencia. Brindar, entonces, no es por los podios. Es por lo que no le quitaron: su carácter, su identidad, su capacidad de mirar atrás y decir aguanté todo esto, y aún sonrío. Porque mientras unos miran sus trofeos con nostalgia, Checo los mira como trofeos de guerra, sobrevividos a punta de esfuerzo y orgullo, no de favoritismos y favores internos. Y ahora, desde ese lugar de madurez, con el tiempo jugando a su favor, levanta la copa no solo por lo que fue, sino por lo que viene. Porque el futuro ya no se lo prometen,
lo está negociando con términos claros y desde el lugar de quien ya no se postula, se hace desear. Mientras tanto, en Milton Keynes, el segundo asiento de Red Bull se ha convertido en una ruleta rusa con la cara de Max Verstappen tallada en cada bala. ¿Quién quiere ser el nuevo compañero del holandés? Nadie con memoria. Porque después de lo que vivió Checo, y antes que el Gasly, Albon y Ricciardo, queda claro que ese asiento no es un premio, es una prueba de fe. Y sin milagros garantizados. De hecho, basta ver lo que ocurre hoy, el asiento está ahí, vacante pero envenenado, esperando a un valiente que no haya visto lo suficiente en YouTube o que simplemente quiera ganarse un lugar en el Red Bull Driver Meet Grinder. Checo, en cambio, ya no tiene que convencer a nadie. Lo hizo todo. Entregó resultados, marketing, carisma, experiencia, lealtad, y hasta tolerancia ante decisiones inexplicables que siempre beneficiaban al coche número 1. Por eso, en esta nueva etapa, su brindis va hacia adelante. No choca copas con Horner, ni con Marco, ni con los estrategas que lo mandaban al tráfico por error. Brinda con Cadillac, con Andretti, con General Motors, con el proyecto que lo quiere como líder y no como escudero. Brinda por los nuevos pilotos mexicanos que ahora sueñan con F1 sabiendo que sí se puede. Y brinda, aunque no lo diga, por haber demostrado que lo que no mata, te vuelve indispensable para la competencia. Porque mientras en Red Bull aún miran hojas de datos para decidir si Ricciardo puede hacer 2 curvas sin perder un alerón, Checo Pérez ya está armando la revolución desde el otro lado del paddock. Una revolución silenciosa, con sonrisa discreta, pero con una copa al aire que no celebra victorias del pasado, sino una libertad conquistada a pulso. Y como diría cualquier buen mexicano, salud y que se preparen, porque esto apenas empieza. Así que ahí lo tienen, señoras y señores, Checo no solo quiere volver a la Fórmula 1, quiere volver con estilo, con dignidad y con Cadillac. Y mientras algunos aún intentan entender cómo se enciende el coche sin que Max lo apruebe por radio, el tapatío ya está enviando currículum sellados con trofeos y patrocinadores premium. Estaré dejando el link de la entrevista a Milenio en la descripción de este video. Red Bull creyó que podía reemplazar a Checo con un Power Paint y 2 pilotos en oferta. Y ahora el karma les ha devuelto un RB20 sin puntos y con más excusas que velocidad. ¿Quién lo hubiera imaginado? Así, todos nosotros. Desde hace meses. Así que, si te quedaste hasta el final, es porque amas ver cómo se caen las caretas con elegancia. Y si disfrutaste cada palabra de este repaso, es prácticamente ilegal que no estés suscrito a este canal. Vamos, dale al botón como si fueras Checo pasando a Ricciardo en la curva 1. Suscríbete ahora, que aquí no nos guardamos nada, y lo que viene va a arder más que los motores de Red Bull sin Checo.